Son las 7 de la mañana con 31 minutos y nos da muchísimo gusto presentar en el estudio al diputado federal Miguel Monraz. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todo su auditorio. Gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy, sobre todo con este tema tan interesante para platicar acerca de la desaparición de los organismos autónomos y el presupuesto constitucional. Bueno, pues nos gustaría escuchar tu punto de vista antes de comenzar con las preguntas. Muchas gracias por la invitación. Decirles que es complicado lo que está pasando a nivel nacional. Estamos dando pasos cada día hacia un gobierno más autoritario. Hace un par de semanas se desaparecieron los organismos autónomos, pero no son las primeras acciones que ha tomado ese gobierno. Hace un par de años nos dimos cuenta cómo el gobierno tomó desde adentro a la Comisión de Derechos Humanos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la Comisión de Derechos Humanos? Pues mucho, porque se dedicaba a defender los derechos humanos de los mexicanos y hoy la tienen controlada. No pudieron desaparecer al Instituto Nacional Electoral y lo tomaron desde adentro, por medio de los consejeros, por medio de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, y como 6 consejeros decidieron ponerle un alto a la presidenta del INE, pues un diputado dijo, bueno, vamos a hacer una reforma constitucional para que la presidenta del INE pueda hacer prácticamente lo que quiera. Después tomaron por asalto al Poder Judicial. Como no le gustó al presidente que algunos magistrados, algunos ministros le pusieran un freno, porque es parte del trabajo del Poder Judicial, parar y defender a los ciudadanos aquellas cosas que el gobierno haga cuando algún ciudadano piense que no está haciendo lo correcto el gobierno, pues el gobierno dijo, todos son corruptos porque me están poniendo un alto, y decide tomar el Poder Judicial, hacer reformas judiciales y decir, bueno, estos son corruptos y ahora vamos a tener un nuevo Poder Judicial, pero van a llevar a los ciudadanos unas elecciones para que tú vayas a votar por un ministro, por un juez o por un magistrado, pero todos los que estén en la lista van a ser previamente electos por el Senado, que es de mayoría de Morena, o por la Cámara de Diputados, que también es de Morena, o por la Presidencia de la República, que es de Morena. Entonces, por cualquiera que tú taches en la boleta electoral, son candidatos de Morena. Es una farsa esa elección. Y la semana pasada destruyen los organismos autónomos. Por ejemplo, el Instituto de Transparencia, donde cualquier ciudadano pueda acudir a preguntar qué está haciendo el gobierno, cómo se está gastando el presupuesto, o los medios de comunicación que han dado a conocer no solamente de este gobierno, de gobiernos anteriores, actos de corrupción. Pero ¿qué crees? Ahora no le gustó a este gobierno que lo señalen de actos de corrupción y decide desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia. O el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene que ver con los medios de comunicación. Siempre ha habido problemas con los gobiernos que de repente aprietan algunos medios de comunicación, pero especialmente este gobierno los ha hecho a un lado, los ha arrinconado, los ha presionado, y con un ingrediente adicional, la delincuencia organizada. Hoy es sumamente peligroso ser periodista, ser comunicador, porque te desaparecen, te amenazan o hasta te quitan la vida. A ver, diputado, a mí me gustaría preguntarle algo de manera muy concisa. ¿Realmente los organismos están desapareciendo o simplemente se están fundiendo con un nuevo título, un nuevo orden? Porque es lo que hemos visto, que se han quitado los nombres y los organismos como están en institución, y se genera uno nuevo que involucra a ambos o les da un tipo de seguimiento a lo que se venía llevando en ellos. ¿Qué sucede? Lo que va a suceder es que el gobierno los va a controlar, los va a manipular, y mañana a tu medio de comunicación, porque no le gusta lo que hace el gobierno, lo que hace tu canal Noti 13, puede decir, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a dar la concesión. El gobierno va a ser juez y parte, va a controlarlo absolutamente todo. O sea, al gobierno federal, al gobierno Morena, hay que decirlo claro, lo que no está de su lado, lo que no opinas a favor de él, pues él es el enemigo del gobierno. Hay 46% de la población que no votó por este gobierno. A nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno, queremos que le vaya bien a México. Nosotros no tenemos profesiones de arqueólogos para ganar en el futuro el gobierno, porque es un desastre este gobierno. Nosotros queremos que a los mexicanos les vaya bien, que haya empleo, desarrollo, educación, pero no lo va a haber, y en unas semanas vamos a empezar a discutir el presupuesto, donde este gobierno le ha quitado 30% al sistema de salud. La pregunta es, ¿hay medicamentos al día de hoy? A ver, diputado, me gustaría también preguntarle, yo como persona que a lo mejor no tengo tanto conocimiento en cuanto a las diferentes
funciones de cada uno de los órganos, ¿cómo repercutiría en cada uno de los ciudadanos las decisiones que se están tomando ahorita en el gobierno? Muchísimo. Empecemos con el Instituto de Transparencia. Tú hoy tienes la posibilidad de ir ante el Instituto de Transparencia o ante los órganos locales a solicitar información de cualquier gobierno. En una sola instancia, solicitabas información, hay una plataforma nacional de transparencia que va a desaparecer, hay que decirlo. El Instituto Nacional de Transparencia no tiene un antecedente en el gobierno federal. O sea, no hay ninguna dependencia que se encargaba de la transparencia. Todas las demás que desaparecen sí pasan al gobierno federal. El IFT pasa a la Secretaría de Comunicación, pero el INAI no tiene. Va a pasar hoy a lo que le llevan ellos la Secretaría Anticorrupción. La pregunta, ¿tú crees que el gobierno federal, una dependencia, si tú trabajas dentro de la Secretaría Anticorrupción, vas a sancionar a la Presidenta de la República? No la vas a sancionar. Tú vas a acudir a un amparo a solicitar que te dé la información que te negó cierta dependencia del gobierno federal, y tú crees, para como vienen o están las reformas del Poder Judicial, un juez le va a otorgar un amparo al ciudadano para sancionar al presidente de la República, cuando la misma reforma del Poder Judicial dice que con cualquier elemento que el órgano del control del Poder Judicial considere que tú como juzgador estás haciendo mal tu trabajo, te pueden sancionar? Entonces, sí hay muchas repercusiones. Unas, por ejemplo, todos los datos personales de nosotros como ciudadanos, hoy los controla el INAI. Van a pasar a esta Secretaría Anticorrupción para que tenga que él resguardar los datos. Yo les he preguntado, ¿cómo van a resguardar los datos? Sobre todo los datos personales que en este momento tienen a su cargo todas las dependencias privadas, un banco, un hospital, tus datos, ¿quién los va a resguardar? ¿Quién va a asegurar esos datos? Ahí a mí me gustaría preguntarle, llevamos casi 6 meses de este nuevo gobierno y usted menciona que es un gobierno pues que está terrible, ¿no? en esta situación. Pero entonces, ¿qué le diría a más del 50% de los ciudadanos que votaron por este gobierno y sobre las acciones que se están llevando a cabo en estos 6 meses? ¿No es muy pronto ya para decir que es un desastre? Mire, el problema es que este gobierno, desafortunadamente, nuestra Presidenta de la República no está mandando. Ella no estaba de acuerdo con la candidata que quedó de la Comisión de Derechos Humanos, y el gobierno pasado del presidente Andrés Manuel, a través del coordinador de los senadores, Adán Augusto, decidió imponer una vez a Rosario Piedra. La Presidenta de la República no estaba de acuerdo con ella. Y Morena y los diputados que impuso el presidente de la República la volvieron a dejar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que no ha defendido los derechos humanos de los mexicanos. O sea, hoy podemos tú y yo estar dialogando, todavía tenemos oportunidad de dialogar, todavía ustedes tienen oportunidad de informarle a los mexicanos qué está pasando en nuestro país, pero sí estamos dando todos los días pasos hacia un gobierno más autoritario y tenemos la oportunidad de platicar. Mañana no sé si tendremos esa oportunidad. Nosotros queremos un país con libertades, con derechos, y eso le apostamos. Y vamos a ser un instrumento de la sociedad para que las cosas puedan cambiar. No queremos decir que el gobierno sea totalmente un desastre, que todo esté mal, si no, no estaríamos platicando tú y yo. Pero todos los días han ido acortando las libertades y los derechos de los mexicanos. Entonces tenemos que ser muy claros con esos mexicanos que confiaron, por supuesto, en el gobierno federal, que le exijan que haya libertades, que haya derechos, para que podamos tener un país con plena libertad. Libertad para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para que podamos tener condiciones de desarrollo. Y hoy se están acotando esas libertades. Desde su punto de vista, diputado, ¿estos organismos tendrían que permanecer o tendría que ser diferente la reforma? Mira, ya no permanecieron, ya los pasaron Sí, al exacto. gobierno federal. El problema es que el gobierno federal, insisto, está siendo cada vez más controlador. Y si el gobierno va a ser juez y parte, por ejemplo, los medios de comunicación. Yo soy presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Nosotros le apostamos al fortalecimiento y la modernización, a la libertad de expresión de los medios de comunicación. El gobierno, lo hemos visto en los últimos años, quiere fortalecer, y está bien, y nosotros estamos de acuerdo, al sistema público de radio y televisión. Pero esto no debe pasar en detrimento de los medios privados, donde se deben defender los derechos humanos y las libertades de los comunicadores. Entonces, nosotros estaremos muy atentos para que estos organismos que están pasando al gobierno federal
realmente cumplan sus funciones. Pero hay que decirlo así de claro, sin miedo, porque si no decimos las cosas que están pasando en nuestro país, difícilmente en un futuro quizás tengamos esa oportunidad. Y hasta este momento, siendo usted presidente en esta Asociación de Radio y Telecomunicación, ¿usted considera que aún tenemos libertad de expresión? Porque se tiene una mañanera del pueblo donde acuden la mayoría de los medios acreditados, incluso ya medios digitales que antes no eran tomados en cuenta. Sin embargo, ¿usted desde adentro de esta institución considera que permanece esta libertad o no es así? Yo creo que hemos ido perdiendo nuestras libertades como mexicanos, que los medios de comunicación han ido perdiendo sus libertades, y lo que tenemos que garantizar es la libertad de los comunicadores, de los periodistas, para investigar e informar lo que está pasando en nuestro país. Estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo libertades, y yo, por medio de la Comisión de Radio y Televisión, haré todo lo necesario para que los medios de comunicación y sobre todo los televidentes tengan la oportunidad de escuchar, tengan más programación, contenido de calidad y, por supuesto, información veraz y oportuna por parte de los medios de comunicación. Diputado, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Antes de despedirnos, me gustaría que nos dejara sus redes sociales. Si alguien quiere consultarle, hacerle alguna sugerencia o petición, ¿cómo lo puede contactar? Son diversas redes sociales, principalmente en Twitter, Miguel Monraz. Muchísimas gracias, Al diputado federal Miguel Monraz. Muchísimas gracias. En este tema de la desaparición de los organismos autónomos y el presupuesto constitucional, lo que nos está llegando ya en este 2024 y viene para este 2025. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo a todo su auditorio. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Noti 13 de la mañana.